Buenas tardes, empezamos con lo último. Mucha atención. El presidente Juan Manuel Santos le ordenó a la cúpula militar que si la Guardia Venezolana, que había invadido territorio colombiano, no salía, la apresará. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué más detalles se conocen de la dura advertencia? Pues lo que hemos confirmado en altas fuentes del gobierno es que el presidente llamó al comandante de las fuerzas militares, se reunió con la cúpula militar y les dijo: me movilizan cuanto antes 300 militares a Arauquita, en el departamento de Arauca, con la tarea de buscar la salida del país de 60 militares venezolanos. Ha sido clara la fuente de señalar que la orden consistía en que si se resistían tenían que ser apresados. ¿Con qué motivo? Por invasión al territorio colombiano. Nos ha dicho la fuente que el diálogo fue acalorado. El término que usa esta fuente es que el presidente Santos y el presidente Maduro hablaron a grito limpio, que la temperatura de este diálogo se elevó a su punto máximo cuando Nicolás Maduro le reclamó por la posición del presidente frente a la OEA para recuperar los derechos democráticos en la República de Venezuela. En minutos les tendremos más detalles sobre esta noticia de última hora en la que el presidente le había ordenado a los militares apresar a los militares venezolanos si se resistían a salir del territorio colombiano. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. ¿Qué está pasando? Usted lo está viendo en Noticias Caracol. Altas fuentes del Palacio de Nariño le dijeron a Noticias Caracol que la invasión de soldados venezolanos a territorio colombiano cambiará radicalmente las relaciones entre el gobierno del presidente Santos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Aquí les tenemos los detalles. A las 8:30 de la mañana de ayer, el presidente Santos citó de urgencia al Palacio de Nariño a la canciller, al ministro de Defensa y a la cúpula militar para tomar decisiones frente a la invasión de 60 soldados venezolanos en Arauca. Una fuente del alto gobierno le contó a Noticias Caracol que el presidente Santos tuvo una primera conversación con Nicolás Maduro, en la que el presidente venezolano fue agresivo y desobligante con el jefe de Estado colombiano. En algún momento de esa llamada, el presidente Santos le dijo a Maduro que la soberanía de Colombia se respetaba y tiró el teléfono. Santos simultáneamente se comunicó con Naciones Unidas, con la Unión Europea, con el secretario de Estado de los Estados Unidos y con los gobiernos de la región para ponerlos en conocimiento de la agresión del gobierno de Maduro. En el Palacio muchos llegaron a pensar que el enfrentamiento con Venezuela era inminente. Cerca de una hora después, desde el Palacio de Miraflores en Caracas entró otra llamada. Era el presidente Maduro, en un tono más conciliador. Habló con el presidente Santos por algunos minutos y los dos acordaron la salida inmediata de los militares venezolanos. Después de estos tensionantes momentos vino la declaración del presidente Santos. Acabo de hablar con el presidente Maduro, a quien le manifesté que para Colombia es totalmente inaceptable la situación que se ha producido. La historia de la invasión arrancó el pasado miércoles a las 3 de la mañana. A una finca en zona rural de Arauca llegaron 60 hombres armados, vestidos de verde y acompañados de 10 mujeres. Nadie dijo nada porque creían que eran guerrilleros circulando por la zona, pero luego izaron la bandera de Venezuela. Entonces la comunidad le avisó al ejército que esa misma mañana desplegó a 200 soldados que cuidaban el oleoducto Caño-Limón-Coveñas hacia la vereda Bocas de Yuyú. La orden era no atacar a los soldados venezolanos. Los militares colombianos se dividieron en 3 grupos y se ubicaron a 1 kilómetro de distancia de los militares venezolanos. Siempre los tuvieron milimétricamente vigilados. Apenas terminó la segunda conversación de Santos con Maduro, la orden fue insertarse en donde estaban los 60 soldados venezolanos, a los que encontraron sin provisiones, sin equipo de supervivencia, solo habían comido aguasal con plátano verde. Los soldados colombianos les dieron de sus raciones y estuvieron a su lado hasta que el último de ellos salió de nuestro país. Una fuente cercana a Noticias Caracol asegura que desde hoy las relaciones son distintas y que ante las provocaciones de Maduro, el gobierno colombiano revisará el plan de seguridad y patrullaje de la frontera. Y Noticias Caracol llegó hasta esa zona rural en Arauquita, que fue escenario de la incursión de los militares venezolanos, quienes ya salieron del territorio, luego del reclamo del presidente Santos a Nicolás Maduro. María Camila Díaz estuvo allá, fue testigo de esta noticia y esta es su historia. Es una sensación de patriotismo. Esto que sintió el secretario de Gobierno de Arauquita fue lo mismo que sintieron estas tropas del Ejército y la Armada Nacional minutos después de que militares venezolanos se retiraran a su país tras violar la soberanía colombiana durante 3 días. Estos militares venezolanos que llegaron desde el lunes a zona rural de Arauquita estaban comandados por el general Ovidio Delgado, quien sostuvo un diálogo directo con la Comisión de Cancillería y del Ministerio de Defensa.
Don Luis Alfredo Moreno, líder comunal de La Vereda, asegura que por esos días no se vieron a las fuerzas militares de Colombia en la zona y que les dio miedo alertar a las autoridades. Por temor a las represalias que tomen contra la gente, y usted sabe que el gobierno venezolano es diferente al gobierno colombiano porque poco conocen de derechos humanos. Según el alcalde de Arauquita, las coordenadas que tenían los militares del vecino país les indicaban que ese era su territorio. Argumentan estar localizados sobre territorio venezolano, pero entendiendo las explicaciones que se dieron por parte de nuestras fuerzas militares, él finalmente accede a retirar las tropas, los militares venezolanos que estaban en la zona. Y no solo hicieron campamentos. Noticias Caracol llegó hasta una trinchera improvisada que tenían las Fuerzas Armadas de Venezuela. Aquí con una ametralladora apuntaban hacia ese camino en donde pasaba población civil y campesinos. Finalmente se recuperó la soberanía en nuestro territorio, pero ninguna autoridad hasta el momento le ha respondido a don Edgar Camacho, dueño de la finca donde los venezolanos arrasaron una parte de su cultivo de plátano para construir su campamento. Tenemos afectadas 3 hectáreas de plátano. Eso equivale más o menos a 7.500 matas que tienen un valor aproximadamente de 45 millones de pesos. El gobernador de Arauca se unió al llamado de don Edgar Camacho. El Estado tiene que ser garante de los derechos y de la protección de los bienes de la gente de mi territorio. Ahora lo que pide la comunidad es que las tropas no se retiren, que sigan haciendo soberanía acá en territorio colombiano. Es información desde zona rural del municipio de Arauquita. María Camila Díaz.